Desarmado, sin protección de su uniforme blanco siquiera, se sentía vulnerable y procuró no despegarse del grupo. Los oficiales portaban pistolas. Con suerte, esto mantendría a raya cualquier posible asaltante. Recordó las palabras de la abuelatriz. Tu padre solía decir que la gente de allí solo bebía agua porque no llovía sangre. No lo olvides, Coriolanus, por tu propio bien. ¿Estaría ahora el acecho constante de algún atentado, esperando a la menor oportunidad para calmar su sed? Extrañaba la seguridad de la base. Afortunadamente, apenas unos bloques más tarde, las calles se abrieron a una plaza desierta que Coriolanus reconoció como el escenario de la cosecha anual. Unos reflectores distribuidos a intervalos irregulares lo ayudaron a distinguir el empedrado bajo sus pies. Sé llegar a casa desde aquí, dijo Mayfair. No tenemos ninguna prisa, replicó uno de los oficiales. ¿Por qué no me dejan en paz?, le dijo a la muchacha. ¿Por qué no dejas de codearte con inútiles?, le sugirió un oficial. No vas a acabar bien, hazme caso, niña. Ah, no te metas donde no te llaman. Cruzaron la plaza en diagonal. La dejaron atrás y siguieron una carretera recientemente pavimentada hasta la calle siguiente. El grupo se detuvo frente a una casa de gran tamaño en el distrito 12. Podría pasar por una mansión, aunque en el Capitolio nadie nunca habría mirado a ella dos veces. Tras las ventanas, abiertas de par en par por el propio calor, Coriolanus atisbó unas habitaciones bien iluminadas y amuebladas, y oyó el zumbido de unos ventiladores eléctricos que hacían ondear las cortinas. Su olfato detectó el olor de la cena de esa noche. Jamón, o eso le pareció distinguir, lo que provocó que salivara ligeramente, palpando así el sabor a sangre de la herida del labio. Quizá fuese una suerte que Lucy Gray se hubiera escapado. Su boca no estaba en condiciones de besar a nadie. Cuando uno de los oficiales apoyó una mano en la puerta, Mayfair lo apartó de un empujón. Cruzó corriendo el camino de acceso y se metió a la casa. ¿Deberíamos de avisar a los padres?, preguntó el otro. ¿Para qué?, dijo el primero. Ya sabes cómo se pone el alcalde. De alguna manera, las correrías nocturnas de su hija serán culpa nuestra, y no estoy de humor para sermones. El otro murmuró su asentimiento, y el destacamento encaminó sus pasos de regreso a la plaza. Cuando Coriolanus se disponía a seguir el grupo, un débil resuello mecánico le llamó la atención y se dio la vuelta a la sombra de los arbustos que delimitaban ese lado de la casa. Distinguió a duras penas una figura inmóvil en la penumbra, con la espalda apoyada en la pared. Se encendió una luz en la segunda planta y al extenderse hacia abajo, el resplandor amarillo reveló a Billy Top, con la nariz ensangrentada y el ceño fruncido, mirándolo directamente a él. Sostenía un instrumento, el origen de los sonidos, y lo golpeaba contra el pecho. Coriolanus separó los labios para alertar a los demás, pero se contuvo. ¿Por qué? ¿Miedo? ¿Indiferencia? ¿Quizá por la incertidumbre de saber cómo reaccionaría Lucy Gray? El grupo había dejado clara su postura, por lo que su rival respectaba. Sin embargo, ignoraba cómo se tomaría el que lo delatara y posiblemente lo enviara a la cárcel. Y si su gesto transformaba a Billy Top en un personaje digno de compasión, alguien al cual respaldar y perdonar. Presentía que la lealtad de la bandada tenía raíces profundas, aunque por otra parte, ¿y si se lo agradecían? En particular Lucy Gray, quien bien pudiera estar interesada en saber que su antiguo amor había acudido corriendo en busca de refugio a la casa de la hija del alcalde. ¿Qué habría hecho ese hombre para ganarse el destierro total de todo lo que tuviese algo que ver con la bandada, con el grupo y con su hogar? Recordó la última estrofa del tema, la balada que Lucy Gray había cantado aquel día en la entrevista. Decía: lástima que perdieras mi apuesta en la cosecha. ¿Qué harás cuando me vayan a enterrar? Ahí debía de estar la respuesta, sin duda. Mayfair apareció y cerró la ventana. A continuación, corrió a la cortina para bloquear la luz y ocultar a Billy Top. Se oyó un susurro entre los dos arbustos, y el momento se desvaneció. ¿Coreo? Sillinus había vuelto a buscarlo. ¿No vienes? Perdón, me había quedado absorto en mis pensamientos. Sillinus inclinó la cabeza en dirección a la casa. Me recuerda un poco al Capitolio, ¿no crees? Nunca lo llamas casa.
señaló Coriolanus. No, para mí, casa siempre será el Distrito 2, le confirmó Sejanus. Aunque bueno, da igual. Seguramente nunca volveré, ni a uno ni al otro. Durante el camino de regreso, Coriolanus reflexionó sobre sus propias posibilidades de pisar el Capitolio de nuevo. Antes de que llegara Sejanus, habría dicho que no tenía ninguna. Pero si conseguía volver convertido en oficial, quizá incluso en héroe de guerra, las cosas podrían ser muy diferentes. Aunque para eso necesitaría una guerra en la cual destacar, claro. Del mismo modo en la que Sejanus necesitaría de un conflicto grande como para destacar siendo un técnico sanitario. Sus hombros se relajaron cuando las puertas de la base se cerraron tras él. Se lavó la cara y se metió en el catre, arropado por los ebrios ronquidos que emitía el fideo debajo de él. Notó los latidos de su pulso en el labio hinchado mientras repasaba lo ocurrido en esa noche. Había sido como si estuviera en un sueño. Ver a Lucy Gray, oírla cantar, la alegría de ella al distinguirlo de entre la multitud, hasta que apareció Billy Top y estropeó su reencuentro. Razón de más para odiar a ese hombre. Aunque ver cómo lo repudiaba la bandada había sido extraordinariamente satisfactorio, aquello confirmaba que Lucy Gray le pertenecía. Ese domingo, el desayuno llegó acompañado de la mala noticia de que, debido a los altercados de la noche anterior, ningún soldado podía salir de la base sin compañía. Los altos mandos incluso contemplaban la posibilidad de declarar el quemador como terreno vetado. El Sonrisitas, el Pulga y el Fideo, aún con resaca y mayugados, expresaron su malestar ante esa medida. Temían quedarse sin nada que los ayudase a sobrellevar la rutina, como los obligasen a cancelar las escapadas los sábados. A Sejanus solo le importaba porque, para Coriolanus, era importante, pues comprendía que aquello supondría un obstáculo añadido si quería ver a Lucy Gray. A lo mejor ella te visita aquí, aventuró mientras recogían las bandejas. ¿Existe siquiera esa posibilidad?, preguntó Coriolanus, pero acto seguido deseó que no lo hiciera, aunque pudiera. No disponía de mucho tiempo libre y además, ¿dónde les dejarían hablar? ¿A través de la barandija? ¿Qué impresión daría eso? Embelesado por el romanticismo de la noche anterior, había planeado recibirla en público con un beso. En retrospectiva, y por desgracia para él, eso habría despertado un mar de preguntas por parte de sus compañeros de barracón, y sin duda habría hecho arquear las cejas a los oficiales. Toda su historia, incluido su alistamiento forzoso, saldría a la luz, y con ella las infracciones que había cometido en los juegos. Por si fuera poco, en vista de la enemistad reinante entre los habitantes de la zona y los agentes de la paz, se le antojaba aconsejable mantener su relación en privado. Intercambiar susurros a través de la valla podría alentar los rumores de que quizá era un simpatizante rebelde o, peor aún, un espía. No, si querían verse, tendría que acudir a ella, en secreto. Ese día representaba una oportunidad de oro para seguirle el rastro, pero necesitaría un compañero con el cual salir de la base. Creo que deberíamos mantener lo nuestro en secreto. Podría meterse en líos si viniera. Sejanus, ¿tenías planes para hoy o...? Vive en un sitio que se llama La Veta, cerca del bosque. ¿Cómo?, preguntó Coriolanus. Se lo pregunté a uno de los mineros anoche. Digo, ¿conozco a alguien a quien le podría interesar esa información? Sonrió Sejanus. No te preocupes, estaba tan borracho que seguro ni se va a acordar. Y sí, encantado de acompañarte, Casanova. Sejanus le contó a sus compañeros de barracón que iban a la ciudad para ver si lograban cambiar un paquete de chicle del Capitolio por papel para escribir cartas, pero el pretexto resultó no ser necesario, puesto que todos los reclutas arrastraron de nuevo sus maltrechos cuerpos a los catres en cuanto terminaron de desayunar. A Coriolanus le habría gustado llevar algún tipo de regalo, pero no tenía ni un céntimo. Mientras pasaban frente a la cantina, la cual estaba por la salida, querían ver si podían tener algo de ahí. Se fijó en la máquina de hielo y se le ocurrió una idea. Con el calor que hacía, los soldados tenían permiso para tomar todo el hielo que quisieran para enfriar las bebidas o para refrescarse. Frotarse el cuerpo con cubitos de hielo proporcionaba cierto alivio en ese sauna que era la cocina. El Fogones, al que había conquistado ya esmerándose en fregar los platos, le dio una bolsa de plástico usada
Dadas las altas temperaturas, le pareció bien que llevaran hielo para evitar que les diese un golpe de calor. Coriolanus ignoraba si la bandada tendría un refrigerador o donde guardarlo, pero, a juzgar por las casas que había visto camino al ahorcamiento, sospechaba que debía de tratarse de un lujo que pocos podían permitirse. Fuera como fuera, el hielo era gratis, y no quería presentarse con las manos vacías. Estamparon su firma en la puerta, donde el guardia les advirtió que tuvieran cuidado, y encaminaron sus pasos con lo que recordaban que debía de ser la dirección aproximada a la plaza de la ciudad. Coriolanus experimentó una punzada de aprensión. Sin embargo, con las minas cerradas por ese día en el distrito reinaba el silencio, y los pocos transeúntes con los que se cruzaban no les hacían ni caso. En la plaza tan solo una pequeña panadería mantenía las luces encendidas, con las puertas abiertas de par en par, para que así la brisa templara el calor de los hornos. La propietaria, una señora colorada como un tomate, mostró escaso interés en darles indicaciones a unos clientes que no iban a comprar nada, por lo que Sejanus le dio su refinada goma de mascar a cambio de una hogaza de pan. Ya más receptiva, la mujer lo sacó de la plaza y señaló la calle que deberían de seguir para llegar a la veta. Esta se extendía durante kilómetros más allá del centro de la ciudad, cuyas calles se disolvieron rápidamente en una maraña de caminos más estrechos, sin distintivos, que surgían y se desvanecían sin motivo aparente. Algunos discurrían frente a las hileras de las casas decrépitas, todas ellas idénticas. Otros frente a estructuras improvisadas que solo podrían calificarse de chozas en un alarde de generosidad. Muchos hogares estaban muy apuntalados, reformados o derruidos, que de su armazón original tan solo quedaría el recuerdo. Muchos otros habrían sido abandonados y saqueados para aprovechar lo que se pudiera. Sin cuadrícula ni un punto de referencia, Coriolanus perdió la orientación casi de inmediato, y de nuevo se sintió aguijoneado por la aprensión. De vez en cuando se cruzaba con alguien que estaba sentado en el portal o a la sombra de sus hogares. Nadie les mostró ni un ápice de cordialidad. Las únicas criaturas sociables eran los mosquitos, cuya fascinación por su labio lastimado lo obligaba a espantarlos constantemente. Con el sol cayendo a plomo sobre ellos, la condensación de la bolsa de hielo, cada vez más derretida, le dejó una mancha de humedad en la pernera del pantalón. El entusiasmo de Coriolanus comenzaba a evaporarse con la misma rapidez. La embriaguez que lo había poseído la noche anterior en el quemador, la placentera mezcla de anhelo y licor, ahora le parecía tan solo un sueño febril. A lo mejor esto ha sido una mala idea. ¿En serio?, replicó Sejanus. Estoy casi seguro de que vamos en la dirección correcta. ¿Ves esos árboles de ahí? Coriolanus distinguió una franja verde a lo lejos. Siguió arrastrando los pies mientras pensaba con añoranza en su catre y recordaba que los domingos había mortadela frita con papas. Quizá no tuviese madera de enamorado. Quizá en el fondo fuera más bien un lobo solitario. Coriolanus Snow, más lobo solitario que enamorado. Si algo había que recordarle a Billy Top, era que apestaba a sentimientos apasionados. ¿Sería eso lo que buscaba Lucy Gray? Alguien que sí manejara esos sentimientos de forma expresiva. Pasión, música, licor, la luz de la luna y un chico alocado con el cual exprimir todo esto hasta la última gota. No un agente de la paz sudoroso que presentara por su puerta un domingo por la mañana el labio roto y una bolsa de hielo derretido. Dejó que Sejanus tomase la delantera y lo siguió por los abruptos caminos de ceniza sin pronunciar ni una palabra. Tarde o temprano su compañero se cansaría también. Entonces podrían regresar y ponerse al día con la correspondencia. Sejanus, Tigris, sus amigos, el claustro de los profesores, todos se habrían equivocado por completo con él. Su motivación no habría sido nunca el amor o la ambición, sino tan solo el deseo de conseguir su premio y un tranquilo empleo burocrático caracterizado por el papeleo que le dejase tiempo libre de sobra para asistir a las meriendas elegantes. Cobarde y... ¿cómo lo había llamado el decano Haybotton? Sí, sosa. Era soso, como su madre. Qué decepción se habría llevado Crassus Shantons Snow. «Escucha», dijo Sejanus agarrándole el brazo. Coriolanus se detuvo y levantó la cabeza. Una voz atiplada hendía la mañana con una melodía melancólica. ¿Mood Ivory? Se dejaron guiar por la música. Al final del camino,
en la linde de la veta, una casita de madera se inclinaba en el precario equilibrio, como un árbol azotado por un vendaval. El sendero de tierra del patio delantero estaba desierto, de modo que rodearon unas matas de flores silvestres, en variopintos estados de esplendor y descomposición, que daban la impresión de haber sido trasplantadas allí sin orden ni concierto. Cuando llegaron a la parte de atrás de la casa, encontraron a Mood Ivory sentada en un taburete improvisado, ataviada con un vestido viejo que le quedaba como 2 tallas grande. Partía nueces con una piedra sobre un boque de hormigón y las golpeaba al ritmo de una canción. Ay, querida, ay, querida, ay, querida, qué mentira. Levantó la cabeza y sonrió al verlos. «Oigan, yo los conozco». Se sacudió las cáscaras del vestido y entró corriendo a la casa. Coriolanus se secó la cara con la manga, deseoso de que su labio no tuviera demasiado mal aspecto para cuando apareciese Lucy Gray. Sin embargo, Mood Ivory salió acompañada de una somnolienta Barbasur, que se había recogido apresuradamente el pelo en el moño. Al igual que la niña, había cambiado su traje por un vestido, como los que podían ponerse cualquiera en el Distrito 12. «Buenos días», saludó. «¿Buscaban a Lucy Gray?» «Este es su amigo, el del Capitolio», le recordó Mood Ivory. «Es el que la presentó en televisión, aunque bueno, ahora está un poco calvo. Él me dio las palomitas». «Bueno, pues estaban muy ricas, y te agradecemos todo lo que hiciste por Lucy Gray. Me imagino que la encontrarás en la pradera. Siempre va a ensayar allí cuando todavía es temprano. Para no molestar a los vecinos, supongo». «Dejen que les enseñe el camino». Mood Ivory bajó por el porche de un salto y tomó la mano de Coriolanus, como si fuesen viejos amigos. «Vamos, por aquí». Sin hermanos ni otros parientes de corta edad, Coriolanus tenía poca experiencia con los niños, pero le hizo sentir especial el cómo ella simplemente se había acercado a él, aquella manita fría que presionaba con tanta confianza. «Bueno, así que me viste en la tele. Solo esa noche. El cielo estaba despejado y Tam Amber puso un montón de papel de aluminio. Normalmente solo recibimos estática, pero tener un televisor es todo un privilegio», le explicó la niña. «La mayoría de la gente no tiene, aunque tampoco hay gran cosa que ver, aparte de noticias viejas y aburridas». La doctora Gaul podría disertar cuanto quisiera sobre la importancia de que la población se implicaría en los Juegos del Hambre, pero si prácticamente nadie en los distritos poseía siquiera un televisor, entonces, ¿cuál era el motivo? El impacto se limitaría a la cosecha, cuando la asistencia era presencial. Camino del bosque, Mood Ivory parloteaba sobre el espectáculo de la noche pasada, a la posterior y la pelea. «Siento que te llevaras un golpe», dijo, y le señaló el labio. «Pero así es Billy Top. Allí donde va, siempre hay problemas». «¿Es tu hermano?», preguntó Sillinus. «Oh, no, pero es del mismo clado. Bueno, Claire Carmine y él son hermanos. Todos los demás somos primos de los Bird, las chicas, quiero decir. Pero Tam Amber es un alma perdida», sentenció muy seria Mood Ivory. De modo que Lucy Gray entonces no era la única que hablaba de esa forma tan curiosa. Debía de ser una característica común de los miembros de la bandada. «¿Un alma perdida?», preguntó Coriolanus. «Así es. La bandada encontró a Tam Amber cuando no era más que solo un bebé. Alguien lo había dejado dentro de una caja de cartón en la orilla de la carretera. Así que nos lo quedamos. Ellos se lo pierden, porque no hay otro recolector como él», declaró Mood Ivory, «aunque no habla mucho». «¿Es eso hielo?». Coriolanus balanceó el mermado amasijo de cubitos. «Lo que queda». «Oh, vaya. Lucy Gray se pondrá muy contenta. Loca, en realidad. Tenemos un refrigerador, pero el congelador se estropeó hace ya mucho tiempo. Qué privilegio, ¿verdad? Tener hielo en verano, como flores en invierno. Es muy raro». Coriolanus se mostró de acuerdo. «Mi abuela cultiva rosas en invierno.
A la gente le encantan. Tú olías a rosas, según me dijo Lucy Gray. ¿Tienes la casa llena de ellas? El tejado, respondió Coriolanus. El tejado. Mudaibury soltó una sonrisita. ¿Qué sitio tan más peculiar para poner flores? ¿No se caen? Es un tejado plano y muy alto, con el sol de sobra. Se ve todo el Capitolio desde la azotea. A Lucy Gray no le gustó mucho el Capitolio. Intentaron matarla, dijo la niña. Sí, no me extraña que no le gustara. Dice que tú eras lo único bueno allí. ¿Y ahora estás aquí? Mudaibury tiró de su mano. Te vas a quedar, ¿verdad? Esa es la idea. Me alegro. Me caes muy bien. Y ella se va a alegrar un montón. El trío había llegado al borde de un gran campo que se internaba en el bosque. A diferencia de la franja cubierta por maleza que se extendía frente al árbol del ahorcado. Allí, la hierba se veía alta, limpia y lozana, salpicada de brillantes macizos de flores silvestres. Ahí está, con Shamus. Mudaibury apuntó a una figura solitaria, sentada en una roca de espaldas a ellos, con un vestido gris y la cabeza inclinada sobre una guitarra. ¿Shamus? ¿Quién era Shamus? ¿Otro miembro de la bandada? ¿O habría malinterpretado el papel que representaba Billy Top en su vida y era Shamus su amado? Coriolanus hizo víscera con una mano sobre los ojos para tapar la luz del sol, pero solo se pudo distinguir la figura de Lucy Gray. ¿Shamus? Ah, nuestra cabra. Que no te engañes un hombre de chico. Puede dar hasta 5 litros de leche al día cuando está descansada, le explicó Mudaibury. Estamos intentando guardar nata suficiente para hacer mantequilla, pero se tarda una eternidad. Vaya, me encanta la mantequilla, dijo Sillinus. Lo que me recuerda que se me había olvidado darte este pan. ¿Ya desayunaste? La verdad es que no, contestó Mudaibury mientras observaba la hogaza con interés. Sillinus se lo ofreció. ¿Qué te parece si volvemos a casa tú y yo para comérnoslo ahora? Mudaibury se guardó el pan bajo el brazo. ¿Y qué pasará con Lucy Gray y este?, preguntó e inclinó la cabeza en dirección a Coriolanus. Pueden reunirse con nosotros cuando se hayan puesto al día. Ok, dijo la pequeña, quien transfirió su mano a la de Sillinus. Aunque es posible que Barbasur me obligue a esperarlos, ¿me puedes ayudar a partir nueces mientras tanto? Son del año pasado, pero todavía no se ha puesto malo nadie. Bueno, esa es la propuesta más interesante que me han hecho desde hace mucho tiempo. Sillinus se dio vuelta hacia Coriolanus. Te veo más tarde. ¿Estoy bien?, preguntó tímidamente Coriolanus. Espléndido, hazme caso, soldado. Ese labio te sienta de maravilla. Dicho lo cual, Sillinus y Mudaibury encaminaron sus pasos de regreso a casa. Coriolanus se pasó la mano por el pelo y se adentró en la pradera. No había caminado nunca por una hierba tan alta. El cosquilleo que le producía en la yema de los dedos contribuyó a aumentar su nerviosismo. Aquello superaba todas sus expectativas. Ser capaz de verla en privado, en un campo lleno de flores, con todo el día por delante. Todo lo contrario de lo que habría sido un reencuentro apresurado en aquel mugriento quemador. Esto era, a falta de otro calificativo mejor, romántico. Avanzó con todo el sigilo que pudo. Por norma general, la muchacha lo desconcentraba y agradeció la oportunidad de observarla sin sus defensas habituales en pie. Al aproximarse, captó la letra que cantaba mientras rasgueaba la guitarra con delicadeza. Vas a volver al árbol en el que colgaron a un hombre por matar a 3. Cosas extrañas pasaron en el árbol del ahorcado, reunirnos al anochecer. No le sonaba, pero lo transportó al ahorcamiento del rebelde que había presenciado hace unos días.
¿Habría estado ya allí? ¿Le habría inspirado acaso ese suceso el crear ese tema? Vas a volver al árbol en donde aquel hombre muerto pidió su amor huir con él. Cosas extrañas pasaron en el árbol del ahorcado, reunirnos al anochecer. Oh, sí, seguro que era el ahorcamiento de Arlo, donde si no habría oído a un hombre muerto pedirle a su amada que huyera. Corre, corre, Lil. Para eso se necesitarían aquellos insajos antinaturales. Pero, ¿a quién invitaba a reunirse con ella en el árbol? ¿Podría tratarse de él? Quizá planeara entonar esa canción en el próximo sábado, a modo de mensaje secreto, para que él se encontrase con ella junto al árbol del ahorcado, lo cual le resultaría imposible, puesto que jamás le permitirían salir de la base siquiera, y menos a esas horas. Aunque, bueno, eso ella no podría saberlo. Lucy Gray tarareaba y probaba distintos acordes con los que acompañar la melodía, mientras él admiraba la curva de su cuello y la tersura de su piel. Al acercarse un poco más, su pie aterrizó sobre una rama vieja que se rompió con un brusco crujido. La muchacha se levantó de la roca de un salto y se dio la vuelta mientras se incorporaba, con los ojos abiertos de par en par por el miedo, tanto así que puso la guitarra enfrente de ella como si fuese un escudo. Por un momento, Coriolanus temió que fuese a huir corriendo, pero entonces su alarma se transformó en alivio. Cuando lo encontró allí, sacudió la cabeza, lo más parecido a un gesto de azoramiento que él hubiera visto jamás en ella, y dejó el instrumento apoyado en la piedra. Disculpa. Supongo que todavía tengo un pie en la arena. Si su breve encuentro en los Juegos del Hambre, justo adentro de la arena, lo había dejado nervioso y todavía le provocaba pesadillas, no quería ni imaginarse el efecto que debían de haber surtido en ella. El mes anterior había dado un vuelco a sus vidas, alertándolas irrevocablemente. Una lástima en realidad, puesto que ambos eran personas excepcionales, a las que el mundo les había reservado su más estricto castigo. Sí, es difícil alejarse de esa impresión, dijo él. Permanecieron donde estaban durante unos instantes, mientras se contemplaban mutuamente, antes de acortar la distancia que los separaba. La bolsa de hielo se le resbaló de la mano cuando Lucy Gray lo abrazó, hundiendo sus cuerpos. Coriolanus la estrechó con fuerza, al recordar el miedo que había sentido por ella, por él mismo, y cómo no se había atrevido ni siquiera a soñar con ese momento, que parecía tan inalcanzable. Y sin embargo, allí estaban, a salvo en una pradera preciosa, a 3000 kilómetros de la arena y a plena luz del día, sin nadie que se interpusiera entre los dos. Me encontraste. ¿En dónde? ¿En el distrito 12? ¿En Panem? ¿En el mundo? Daba igual, eso no importaba. Sabías que lo haría. Esperaba que lo hicieras, pero no lo sabía. La suerte no parecía estar de mi lado. Se apartó lo suficiente para liberar una mano y rozarle los labios con los dedos. Coriolanus notó los encallecimientos provocados por las cuerdas de la guitarra, la piel suave que los rodeaba, mientras que a su vez la muchacha examinaba la herida de la noche anterior. Después, casi con timidez, lo besó, estremeciéndolo de pies a cabeza. Tras ignorar el dolor que sentía en los labios, Coriolanus le correspondió con avidez y curiosidad, alerta hasta su último nervio del cuerpo. La besó hasta que el labio empezó a dolerle, y habría seguido si ella no se hubiese apartado. «Ven, vamos a la sombra», le dijo. El hielo que quedaba crujió bajo los pies de Coriolanus. Lo recogió. «Para ti», le aclaró el chico. «Ay, ok, caray, gracias». Lucy Gray le indicó que se sentaría en la base de la roca. Levantó la bolsa, usó los dientes para hacer un agujero diminuto en una de las esquinas y la inclinó para que el agua derretida le goteara en la boca. «Wow, esto debe ser lo más refrescante que se pueda encontrar de aquí a noviembre».
Estrujó la bolsa con la mano y se mojó la cara con un suave chorro. ¡Qué maravilla! Vamos, échate para atrás. El muchacho inclinó la cabeza hasta atrás y notó el cosquilleo helado que se derramó sobre sus labios. Le dio tiempo a lamérselos antes de que se fundieran con otro beso largo. Después de lo cual, Lucy Gray recogió las rodillas contra el pecho y preguntó: «Bueno, Coriolanus Snow, ¿qué ha venido a hacer en esta pradera?» Es cierto. ¿Qué había ido a hacer él allí?